entre. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Aleluya. Un aplauso a nuestro Padre que está en el cielo, con alegría, con gozo, porque es una señal de pacto entre él y nosotros. Vamos a darle gracias al Altísimo y nos gozamos, nos conectamos con la presencia del Eterno, ¿verdad que sí? Con esas alabanzas de nuestra Ajod Marta. Recuerden, amados, es muy importante alabar a nuestro Padre. Dos cosas que estamos aprendiendo solamente entrando a este servicio. Conectarnos en alabanza con nuestro Padre nos da solemnidad, nos ayuda a conectarnos, nos ayuda a comunicarnos con Él. Los apóstoles, los shaliachim dijeron, si alguno está triste, cante salmos, alegres. Hay que buscar la manera de llenarnos con el Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos con el Espíritu? Cantando, hablando de la palabra, cantando himnos a nuestro Padre, compartiendo, gozándonos. Esa es una forma de llenarnos con el Espíritu de santidad. Y adicional, hemos recitado ese cántico que nos dice que es un pacto eterno. Amados, miren, ¿cómo dice el cántico? Es un pacto eterno entre él y yo, ¿verdad? Si yo guardo el Shabbat, Adonai me va a prosperar. Y eso es cierto. La Escritura nos dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, vamos a ser bendecidos. Este Shabbat estamos compartiendo, o en esta semana hemos compartido la enseñanza o la parashá. ¿Qué número de parashá es? La parashá 50. Kitavo. ¿Qué significa Kitavo? ¿Qué significa Kitavo, mi ajot socorrito? Cuando entres. Cuando entres, ¿verdad que sí? Cuando entres. La anterior fue Kitetse, que era cuando salgas, pero cuando salieras a la guerra, cuando salgas a guerrear. Kitabo es cuando entres. ¿Cuando entres dónde? ¿Cuando entres dónde? A la tierra prometida. A la tierra prometida, correcto. Están cuchillo todos los hermanos. Cuando entres a la tierra prometida. Y allí estuvimos hablando o compartiendo la escritura. Sí, bendito es el Eterno por la vida de nuestro Roberto, también de nuestro Moshiach, que en esta semana estuvieron compartiendo a la asamblea, ya un poco más privado, no a los hermanos que están a través de las redes sociales, pero sí ya un poco más privado, la parashá, la enseñanza. Y ahí hablamos en esta parashá, en esta porción es donde se habla de las bendiciones y de las maldiciones. Las bendiciones por guardar los mandamientos, por guardar la Torah, y las maldiciones por desobedecer al Eterno. Es decir, que hay bendición, hay prosperidad cuando se guardan los mandamientos. Si no guardamos los mandamientos, va a haber una serie de catástrofes en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino en nuestro entorno. Por eso nosotros, dice la Escritura, que debemos de ser Or Laumot, luz a las naciones. Entonces nosotros con nuestra presencia vamos a impactar a los demás. Entonces vamos a hacer esta bendición que dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim benatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres Adonai Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres Adonai Yahweh, dador de la Torah. Te damos gracias en los méritos de nuestro Santo Maestro. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén. Ve, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre que está en el cielo. Hemos estado compartiendo esta parashá. Sin embargo, vamos a decirlo de esta manera. De la mano vamos a también compartir la quinta parte de la enseñanza de la justificación en el Mesías. Sí, hemos estado hablando acerca de lo que es la justificación en el Mesías y tenemos ya la quinta parte. Sí, y en enseñanzas pasadas dijimos que a veces muchos pareciera que colocan a nuestro Mesías como si fuese simplemente un secretario, ¿no? Como que está allí a la puerta, cuando se le ora al Padre. ¿A quién debemos orar? ¿A quién nosotros debemos orar? Al Padre. No se le ora al Mesías. Al Mesías no se le pide, no se le ora. Nuestro mismo Mesías nos enseñó a orar. Orarle a otro ser que no sea el Padre está mal. Sería lo mismo como adorar a otro ser que no sea el Padre. Porque al único que debemos orarle es a nuestro Padre. Él es la fuente de salvación, de provisión, de expiación, de nuestra alegría, de nuestra provisión. Por eso Él se llama Yahweh Yireh. ¿Qué significa Yahweh Yireh?
Él es el proveedor. Yahweh Rafa, Yahweh Rofenu, ¿qué significa? Que Él es nuestro médico, nuestro sanador. Yahweh Tzidkenu, ¿qué significa Yahweh Tzidkenu? Nuestra justicia, ¿sí? Yahweh Sefaot, que Él es el poderoso de las huestes. Todos estos títulos nos demuestran que Él es el Shaddai, el todopoderoso. Entonces, solamente a nuestro Padre le oramos y le oramos, le rogamos. No podemos entrar solitos. Nadie puede entrar solitos. Él está en luz inaccesible y solamente entramos a través de los méritos y en el nombre de nuestro Mesías. Y solo cuando nuestro Mesías nos justifica. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Comportarnos como personas incrédulas? ¿Comportarnos como No, gente que no guarda la palabra? No, debemos no. comportarnos de la mejor manera posible para poder que nuestro Mesías nos pueda justificar, y debemos tener un ingrediente. Recuerden, nosotros no podemos aportar absolutamente nada a nuestra salvación. Que si aportamos algo al proceso redentor de nuestro Mesías, nosotros aportamos un solo ingrediente. ¿Cuál es? El pecado, nuestro pecado. Es lo único que nosotros aportamos al proceso redentor de nuestro Mesías. A la obra regeneradora del Espíritu, lo único que nosotros podemos aportar es nuestro pecado. ¿Por qué? Porque de eso es de lo que nuestro Mesías nos redime. Pero de resto, no es 99% el Mesías y 1% Francisco Araque. No, es 100% Mashiach. Solo a través de él accedemos al Padre. Él es nuestro mediador. Recuerden que en esta serie de enseñanzas de la justificación a través del Mesías, hemos estado hablando del mediador. Existe un solo mediador para salvación, para redención, que es nuestro justo Mesías. Sin embargo, hemos estado hablando de varios conceptos, ¿verdad? Hemos estado hablando que este concepto en hebreo es conocido como... A ver, ¿quién me dice el concepto hebreo? ¿Qué palabra utilizamos para, recuerden, en las escrituras, la Torá también dispone mediadores entre Elohim y los hombres. Nadie que se acercara al templo podía acercarse por su propia voluntad, sino tenía que recurrir a un agente divinamente autorizado. No que fuese divino, sino divinamente autorizado, porque la Torá procede ¿de dónde? Del código de Hammurabi. No, la Torá procede del cielo. La Torá es divina. Entonces, divinamente autorizado. ¿Quiénes eran los agentes divinamente autorizados para que pudiesen mediar entre Elohim y los hombres? Moshe fue el mediador, el primer libertador. Josué, los sacerdotes eran los agentes, eran mediadores entre Elohim y los hombres. Es decir, que nadie, usted no podía ir al templo y presentar usted mismo la ofrenda. Claro que no. Todo era un ritual. Y solamente los sacerdotes eran los únicos que podían presentarse. Recuerden, nosotros no podemos hacer nada. Nuestras obras son trapos de inmundicia, dijo el profeta. Nosotros no aportamos nada. Sin embargo, nuestro Padre ha establecido agentes autorizados, divinamente autorizados. Cuando Elohim designa a un agente divino, le otorga autoridad, le otorga facultades. Y en el caso de Mashiach Yahoshua, se convierte en el representante absoluto ¿de quién? De nuestro Padre que está en el cielo. ¿Verdad que sí? Con la capacidad de redimirnos de nuestros pecados y presentarnos justos ante Elohim. Pero dijimos, yo estaba en el comentario que estaba haciendo al principio, colocamos un ingrediente. Debemos tener en nuestra vida un ingrediente. Ese es el único medio que nuestro Padre ha concedido al hombre para que incluso los pecados tan fuertes como los pecados de muerte tengan expiación. Pero debe haber algo en nosotros. ¿Cómo se llama ese algo? Obediencia. La obediencia es parte, pero si dice la Escritura que nadie está exento de pecar, aún los obedientes pecan, aún nosotros pecamos, ¿verdad que sí? Entonces, Tener los mandamientos y su Torah. alguien dijo, a ver, ¿quién dijo la otra palabrita? Arrepentimiento y para mí Arrepentimiento. un arrepentimiento y tratar de corregir. Correcto.
Es eso. Teshuvá en hebreo es eso, es arrepentimiento, corrección, ¿sí? Es de volvernos al Padre. Entonces, al nosotros tener arrepentimiento en nuestra vida, un genuino arrepentimiento, no remordimiento, no somos perfectos porque pecamos. Si alguno dice que no peca, es un mentiroso, pero no que no sean pecados voluntarios. Allí es donde está la formación del carácter. Estamos hablando de que debemos tener teshuvá en nuestra vida. Debemos tener arrepentimiento. ¿Y qué hace nuestro Mesías? Al momento de que en nosotros hay un arrepentimiento genuino, está el Satán acusándonos. Mire, él pecó, pero ahí está Mashiach diciendo, pero él hizo teshuvá. Él hizo teshuvá. Ella hizo teshuvá. Y por ende nos justifica delante del Padre. ¿Quién ha hecho teshuvá acá? Amén. ¿Verdad que sí? Aleluya. Tenemos un Amén. corazón contrito, humillado delante del Eterno, constantemente, reconociendo que somos débiles y que solo en Mashiach podemos encontrar esa justificación que solo nuestro Padre ofreció a través del mediador perfecto. Entonces, esta distinción, amados, es esencial para no violar el mandamiento de no tener dioses ajenos, como lo dice el mandamiento, ¿no? Mashiach, en su papel de mediador, no reemplaza a nuestro Padre. El Cohen Hagadol, a Aarón, ¿él reemplazaba a Adonai? No, él era un mediador. Él era el mediador entre el pueblo y nuestro Padre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace Mashiach? Él nos abre el camino para que nosotros nos acerquemos a la presencia divina. Y es importante, sí, señalar, es importante interpretar las enseñanzas de nuestro Mesías y de los antiguos sabios, de los rabinos, dentro del contexto hebreo y también dentro del judaísmo de la época, por ejemplo, de las palabras de Pablo. En el tiempo del Mesías se creía que la presencia divina se había alejado de Israel tras la partida del último profeta y de la destrucción del segundo templo. ¿Cómo aparece en el orden, por ejemplo, en el orden de las Biblias convencionales, la Reina Valera? Antes del nuevo pacto, ¿cuál es el último profeta que aparece allí? Malaquías. ¿Cómo es el nombre correcto en hebreo? A ver. Malaquí. Malají, correcto. Miren, ¿qué significa Malají? Malají es mi mensajero. O, en tal caso, a través del griego sería mi ángel, pero no es que era un ángel, sino mi mensajero. Lo que dije hace rato, ¿cómo es la palabra para designar a un agente divino, a un agente que representa al Eterno? Se utiliza la palabra hebrea malaj, que es un mensajero. No necesariamente que nuestro Mesías sea un mensajero, dijo el Shaliach, el emisario, a ningún mensajero se le ha dicho, a ningún ángel se le ha dicho, mi hijo eres tú. Pero en este caso, cuando hablamos de los intermediarios, de los mediadores, eso es una palabra para designar a un agente divinamente autorizado. Los profetas, Moshe, incluso los sacerdotes, ¿sí? Y el Mashiach, el mensajero de Adonai, incluso tiene el nombre o el título como Shiloh, hasta que no venga Shiloh, que viene de Shaliach, de emisario, también de mensajero, y todos relacionados con la palabra Malach. Entonces, amados, es esencial reconocer que Adonai, nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, muestra su desagrado hacia el impío. Y ya lo dijimos en las clases pasadas, hemos escuchado que dice, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? Lo hemos escuchado, incluso muchos lo hemos utilizado en épocas anteriores, lo utilizábamos para excusar a la gente. No, la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice que el Eterno aborrece al impío, al perverso y al malvado, Él lo desprecia. Él no ama al pecador. Al que hace maldad, no lo ama. Nosotros somos pecadores, sí, pero pecadores arrepentidos. Eso es otra cosa distinta. Que buscamos corregirnos diariamente. Eso es muy distinto. No pecadores voluntarios. No gente que de continuo está haciendo el mal y que se deja llevar por la concupiscencia. Cuidado varones, cuidado mujeres, mucho cuidado. Porque somos pecadores arrepentidos.
A mí me han dicho, pero es que ay, usted se la cree santo. No, yo busco ser un santo. Esa es mi meta, apartarme constantemente, consagrarme al Eterno. Pues que usted no ha sido pecador, sí, pero ya yo me he arrepentido de mis pecados. Entonces, la mediación de Yahoshua nos brinda acceso a la presencia divina por medio de sus méritos. A través de él, nuestro Padre está dispuesto a recibirnos y también a perdonarnos. No obstante, amados, debemos recordar que nuestras oraciones deben dirigirse ¿a quién? Al Padre, como nos enseñó nuestro Mesías, evitando que nosotros alguna plegaria, nosotros alguna oración, la dirijamos a otro ser. Cuidado con los hermanos que se inclinan al judaísmo. Recuerden, es muy importante la enseñanza de la Torá, pero con el ingrediente esencial de nuestro Mesías. A varios hermanos y hermanas yo les he hecho la salvedad. Cuídense, por favor, de tener maestros judíos, pero que no aceptan a Yahoshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque la enseñanza puede ser muy bonita, moral, justa, pero si no tiene el ingrediente de Mashiach, al final del día van a terminar haciendo cosas indebidas, sacando del, ¿cómo se dice? Tengo la palabra en la, sacando del esquema, sacando de todo el plan al Mashiach, su enseñanza y el entendimiento completo que nos ofrece tener a Mashiach como el ingrediente perfecto y necesario para nosotros poder acceder al Padre. Porque ¿qué sucede en el judaísmo? Todos esos rabinos que enseñan y tienen una enseñanza judía muy bonita, pero así entre líneas, al final del día, te terminan enseñando que vas a depender de los méritos de un rabino muerto, de Isaac, porque incluso todos los sidurín, como ya lo hemos explicado, el sidur judío convencional depende o se basa en los méritos de Isaac, en la tradición de que Isaac sí fue ejecutado por su padre y fue quemado, pero que al momento de que Abraham vio las cenizas, el Eterno lo resucitó. ¿En qué parte de la Torá nos dice eso? En ninguna parte, pero así lo enseñan y toda su esencia se basa en ese tipo de tradiciones. Por eso debemos tener cuidado. Mucho sazón hebreo que pueda tener, no significa que sea bueno para nuestras vidas. Así que hay que tener mucho cuidado y lo decimos con responsabilidad. Amados, Mashiach cumple el papel de mediador de los bienes venideros. Y eso ya lo dijimos, ¿sí? Permitiéndonos a nosotros el acceso a la presencia divina. Ay, mejor, disculpe usted, me regala otro vasito de agua si no es mucha molestia. Acá está. Muchas gracias, Ajoti. Entonces, los profetas, como Moshe, transmitieron los mensajes de nuestro Padre y guiaron al pueblo en el camino del servicio divino, de guardar nuestra sagrada Torá. ¿Cuántos quieren adorar al Padre según su palabra? Amén. Pocos acá. A ver, como Amén. dos o tres. A ver, amados Ajayot, amados acá. Amén. Amén, ¿Verdad que amén. sí? Amén. Vamos a preguntarle otra vez a los hermanos. No queremos hacerlos quedar mal. Posiblemente los agarré fuera de base. ¿Cuántos quieren adorar al Padre conforme a su Torá? Amén. Su palabra. Amén, aleluya. Pero fuerte, fuerte, a la cuenta de tres. ¿Cuántos Amén. quieren adorar al Padre conforme a su palabra? Amén, Amén, aleluya. amén, amén. Eso tiene que ser, si usted, los coaches de superación personal, nos dicen, cuando usted se levante y se pare en frente del espejo, usted diga, te ves bello, te ves bella, sonríe, empieza a decirte cosas positivas, ¿verdad? Ustedes se van a levantar y van a mirar al espejo y dice, hoy voy a andar conforme a la palabra del Eterno, porque yo soy un hijo del Eterno. Y señálense así, mírense al espejo, tú eres un hijo del Eterno, tú eres una hija del Eterno. Y por eso debemos andar siempre facultados con esa autoridad, pero no solamente con esa autoridad, sino con esa responsabilidad. ¿Sí? Entonces, amados, vamos a continuar y eso es un breve resumen de lo que hemos podido compartir en las enseñanzas anteriores. Recuerden, amados, que aquí estamos hablando de Mashiach como el mediador absoluto. Pero también, hoy en día, Mashiach está con nosotros acá físicamente. No, no está con nosotros. Mashiach está temporalmente ausente, está escondido.
Él está escondido de nosotros, pero eso no es algo permanente. Eso es algo temporal. ¿Por qué? Dice el libro de Apocalipsis, ¿cómo dice? El espíritu y la novia dicen, ven, 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 mi amo, prontamente. Y él nos dijo, nos prometió que en este tiempo de ausencia él no nos dejaría solos, sino que él nos iba a dar el espíritu de nuestro Padre. Vamos a leer Juan 14:18. Juan 14:18, varios versos, unos 3, 4 versos para ir adelantando. ¿Quién me lo lee, por favor? A Francisco yo lo tengo. Adelante, mi ajod Farideh. Me le 14 ¿qué? 14:18. Me le ganaron a las Moshiach. Hoy estoy aquí al frente suyo y tengo la Torá a la mano. Aleluya. Felipe, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Adelante, adelante, mi ajod. Felipe le dijo al Adón, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Hasta dónde? Ese es el 18, 14:18. 14:18, yo escuché 14:8. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Amén. ¿Continúo? Sí, continúe, mi hijo. Yo le aviso. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Adón, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Déjelo hasta allí, mi hijo. Déjelo hasta allí. Déjelo hasta allí. Aquí, muchas gracias, mi hijo. Aquí Mashiach, ¿sí? Nos dijo que el Padre, a través de él, nos dejaría su asistencia divina, su espíritu de santidad. Él, nuestro Mesías, no nos ha dejado solos. Es necesario que Él esté allí al lado de nuestro Padre, justificando nuestra vida, siendo ese mediador, siendo ese abogado. Pero Él no nos ha dejado abandonados, no nos ha dejado solos. Nos envió, ¿sí? El Padre a través de Él nos envió su Espíritu. Pero ¿qué sucede? El Mashiach, a través de sus emisarios, nos dio la enseñanza de que él no solamente envió su espíritu, sino también que facultó autoridades, instituyó a tzadikim, a justos, y a personas preparadas. ¿Para qué? Para que pudiesen ejercer esa función de mediador, para que pudiesen guiar en su ausencia temporal al cuerpo, a su cuerpo, a la comunidad del Mesías. Y vamos a leer Efesios capítulo 4, perdón, del 11 al 16. Efesios capítulo 4, del 11 al 16. Recuerden que estamos hablando de ser mediadores. ¿Mediadores entre qué? Entre la presencia divina y los hombres. También los hombres ejercen esa función, pero obviamente no a la estatura ni al nivel de Mashiach, sino que tienen que ser mediadores para la ayuda y el crecimiento del cuerpo. ¿Me lo leen, por favor? Efesios. Yo lo tengo. 6. Adelante, Ajoti. Efesios 4:11, ¿no? 4 del 11 al 16. Sí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero la versión creo que es pastores, porque el mismo pastor viene siendo el maestro.
Sí, y bueno, ya hay una serie de enseñanzas en el canal de YouTube en la cual yo hablé acerca de cada uno de los dones y ministerios, que es un pastor, que es un maestro, que es un meshartim, que son los akenim, que los diferentes, lo que se conocen como obispos, a través del griego, los diáconos, eso lo habla la escritura, pero son diferentes funciones, ¿sí? Un maestro, un pastor mayormente tiene que también ser un maestro, no puede ser una persona ignorante. ¿Sí? Pero un maestro adicionalmente puede facultar o puede ayudar a un pastor también a liderar y a seguir las enseñanzas, es decir, que tiene ciertas capacidades, ¿sí? Muy bien, ¿ya terminó de leer allí la cita, Jot? Sí, es así, pero no, voy continuando. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach, del Mashiach. Ajá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Adonai, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, este es el Mesías. El Mesías. De todo el cuerpo bien conectado, concertado y unido entre sí, para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Jot. Es decir, a ver, la pregunta sería, Mashiach es el mediador absoluto, ¿sí? No hay, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí las escrituras a veces mucha gente piensa, y ahí es cuando viene el entendimiento hebreo. Por ejemplo, les hago la pregunta, ¿cuántos tipos de teviló, de inmersiones, también conocidas como bautizos hay? ¿Cuántos hay? Hay varios, pero Shaul habla de uno, pero no es uno de manera general, es uno para la conversión, sí, para la redención, es uno solo. Pero hay diferentes tipos de tevilot, hay diferentes tipos de inmersiones, de santificación, de purificación, de sanidad, de ministerio sacerdotal, hay diferentes tipos, ¿sí? Ritual, de la nidá, cualquier tipo de tevilá, ¿sí? Hay diferentes tipos, pero Shaul ahí está hablando de uno. Entonces, hay diferentes mediadores, pero Shaul habla de que hay uno solo. Pero en el contexto hebreo, recuerden, hay diferentes posiciones de mediación. Por ejemplo, un sacerdote, un levita, es un mediador, pero no a la altura de Mashiach, porque Mashiach no está siendo un mediador en un templo, está allá mismo, la presencia del Padre. Y solo Él tiene la autoridad por sobre toda la existencia y toda la creación para poder darnos algo que ningún mediador de baja categoría lo puede hacer. Pero en su ausencia temporal, que Mashiach está allá a la diestra, Él instituyó personas para gestar esa mediación. Eso lamentablemente, cuando uno no entiende eso, ahí es donde viene un problema. Ahí es cuando se suscitan muchos problemas, cuando hay una mala educación dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque lo acaba de leer nuestra Jot, que nuestro Mashiach instituyó autoridades, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién ejerce esta función en la ausencia de Mashiach, en su ausencia física? ¿Sí? En su ausencia física, ¿quién ejerce esta función en la comunidad hebrea, en la comunidad de la fe? Los rabinos, los morim, los roanín, ¿sí? Todos esos varones y también mujeres que el Eterno, a través de su Hijo, con la presencia de su Espíritu de Santidad, ha facultado. Sí, son los que ejercen esta función. Por eso es el líder o la autoridad, el rabino, el zaquén, el ro, el moré, ¿sí? El líder generacional de esa comunidad. Es el que interpreta la Torah al pueblo, es el que instruye al pueblo en el camino de Adonai, es el que muestra a los hijos de Israel cómo conducirse de forma apropiada.
según los mandamientos de nuestro Padre Celestial a través de nuestra Sagrada Torá. Las autoridades puestas por Mashiach es el que tiene la responsabilidad de orientar, ¿sí?, al pueblo cómo servir a nuestro Padre y cómo aplicar la Torá en las nuevas condiciones de vida que se van dando dentro del pueblo. También ha pasado que a veces hay hermanos que de otras comunidades, y les doy este comentario, ¿no? Hay hermanos que pertenecen a otras comunidades y a veces hacen consultas, nos consultan a nosotros y nos hacen ciertas preguntas. Y a veces uno le dice, mira, hermano, esta situación la tiene que juzgar tu líder. Pero ¿qué opinas tú? Me reservo mi opinión. ¿Qué dice la Torá? Muy bien, te voy a decir lo que dice la Torá. Esto y esto, pero yo no tengo todos los antecedentes. Es decir, que yo no puedo juzgar ese tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque un líder de comunidad es el juez de la comunidad. También ha pasado que hay hermanos que dicen, yo pertenezco a tu comunidad cuando necesitan algo. ¿Verdad que sí? Pero cuando se les llama la atención, entonces allí sí se levantan. ¿Por qué? Porque no están entendiendo el rol mediador que Mashiach también ha dado. Y esto yo no lo estoy diciendo para que ustedes me vean a mí, no, sino que esto está dentro de lo que hace Mashiach para que todo haya un orden en cada comunidad, donde quiera que uno vaya. Yo siempre hablo de algo muy importante, los dones del Espíritu, perdón, los frutos del Espíritu. Los dones también son importantes, pero más allá, una persona puede hablar muy bonito la palabra, pero cuando reacciona, cuando sale a flote su carácter, ¿cómo es? ¿Es bonito? ¿Domina el temperamento? ¿Puede orar y la gente se puede sanar? Claro que sí. Pero ¿cómo es? Cuando su esposa le dice algo que no le gustó, ¿cómo le responde? ¿Con 4 piedras? Ahí está la Wilfredo mirando a la Hot Marta y la Hot Marta se ríe. A ver, amados. Entonces, un líder, una autoridad puesta por Mashiach, es también el juez de la comunidad. Es el que instruye a la comunidad. ¿Para qué? Para que les vaya bien aquí en esta tierra y para que cosechen grandes galardones en el mundo por venir. Vamos a leer Deuteronomio de Barín, capítulo 17, del 8 al 13. Vamos a leer esta cita bíblica. Son varios versos, prestemos mucha atención. Deuteronomio de Barín, capítulo 17, del 8 al 13. ¿Quién me Yo lee? lo tengo. Adelante, mi Ajot, rápidamente. Ajá, 17 del 8 al 13, ¿no? Correcto, Ajotí. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios, de litigios, en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Elohim escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan. Harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Hasta el 11, ¿no? Sí, hasta el 13, mi Ajot, hasta el 13. Ajá. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai, tu Elohim, o el juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensorbecerá. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Ajot. ¿Qué está diciendo acá esta escritura? Está hablando de varias situaciones. En el sentido básico, gramatical, histórico, esta instrucción en la Torá
opera a nivel nacional, ¿sí? A nivel nacional de Israel, para conducir los asuntos de la nación. Pero a nivel de comunidad, en una microescala, si se puede decir, el líder, la autoridad, es el juez de la comunidad. Y el espíritu de la ley aplica en una microescala en la comunidad local, a lo que el mandamiento aplica a una macroescala a nivel de la nación de Israel. La autoridad de una comunidad es el responsable de guiar, ¿sí? Es el responsable de educar, es el responsable de aconsejar, es el responsable de instruir, es el responsable de encaminar en los buenos caminos de la Torá a todos los que son recibidos en la comunidad. Y según la Torá, ellos son los responsables de velar por el bien material, por el bien espiritual de cada miembro, de cada familia de la comunidad. Por eso es muy importante a veces los hermanos y las hermanas, cuando alguien les llame la atención, por ejemplo, por algún tipo de mandamiento que no estén cumpliendo, recuerden, los mandamientos son vida y son bendición. Cuando se guardan, hay promesas. Y si hemos estudiado esta porción, la parashá de esta semana, hemos visto cómo las bendiciones nos alcanzan. Incluso en la parashá de esta semana hemos aprendido algo. ¿Qué sucede cuando hay desobediencia a los mandamientos? No en todos los casos, pero la Torá nos dice que es la mayoría. ¿Qué es lo primero que se empieza a caer? La esposa. Después de la esposa, ¿qué es después lo que sigue? La economía, la casa. Después, perdón, la casa como tal. Y después la viña, es decir, el trabajo. Que cuando empieza a haber desobediencia, vienen las maldiciones. Y cuando el varón está en desobediencia, lo que empieza a caer es hacia la esposa. Es la primera que sufre. Por eso los varones tenemos una responsabilidad muy grande de buscar, guardar bien los mandamientos. Por eso es importante. ¿Ustedes creen que porque el rey, somos reyes y sacerdotes? Amén. Una solita, el Mashiach está haciendo así. Muy bien. Somos reyes y sacerdotes. Amén. No a la altura de un levita, no a la altura para andar diciendo que ahora somos levitas. No, no, no. Porque hemos sido añadidos por gracia, por un favor inmerecido a una nación sacerdotal. Somos sacerdotes del nivel bajito, pero al fin, incluidos en ese pueblo. ¿Sí? Somos sacerdotes. Pero al rey se le exigía, la Torá le manda que debía de tener una Torá para él solito. Para ese tiempo, hoy en día tenemos la bendición de tener acá, ¿verdad? Fácilmente. Es más, tenemos hoy en día, antes eran códices, antes eran rollos, después eran códices, después vino el libro y ahora aquí, ¿sí? Tenemos 5, 10, 15 Biblias, versiones en hebreo, en latín, en griego, de diferentes formas gratis. Pero antes no era así. Era difícil tener una Torá y el rey debía tener una Torá porque era algo costoso. Hoy en día un rollo de Torá puede estar de 5, 10, 15, 20, hasta $50,000, dependiendo de la calidad y del ornamento que traiga. Pero el rey debía tener una Torá para que diariamente él debía de estar consultándola, leyéndola. ¿Para qué? Porque es lo que hace la palabra del Eterno en nuestras vidas. Nos ayuda a conducirnos en santidad. Y si se le exige al rey, se le exige al otro, se le exige al otro, se le exige al otro. Desde el más alto hasta el más pequeño. Debemos siempre buscar entender las escrituras para que nos vaya bien. Esa es una promesa. Entonces, en la fe hebrea, el líder de la comunidad es visto como el representante de la justicia en la comunidad. Cuando una autoridad dicta una instrucción conforme a la Torá, ¿qué sucede? Miren, acá estamos en la parte, yo sé que los hermanos, para hacer un paréntesis, ¿no? Estamos acá en la parte de afuera. Yo sé que los hermanos en todos los demás países tienen ese mismo sonido paseando por sus calles. Sí, siempre las personas que venden siempre tienen ese tipo con los megáfonos, ¿no? Si lo escucharon, yo espero que lo hayan escuchado, ¿no? Pero a ver, amados, esto es importante, en la religión,
cuando el líder, siendo un líder apropiado, siendo un líder que se instruye, siendo un líder que es responsable, siendo un líder que da el ejemplo, no es perfecto, pero incluso en la religión, cuando hay líderes buenos, cuando dicta algo y no le gusta a alguien, ese alguien se le levanta, ese alguien le hace frente, y eso es maldición para la persona. ¿Por qué? Porque a las autoridades en las escrituras se les respeta. ¿Por qué? Porque eso es para bendición del pueblo. Eso no es los líderes que tratan de imponer, porque el respeto se gana con respeto, ¿verdad que sí? El honor se gana con ejemplo, con una actitud distinta, con una actitud adecuada. Entonces, pero cuando en la fe hebrea, cuando una autoridad da una instrucción al pueblo de manera apropiada, digna, ¿sí? Nadie tiene la autoridad para derogarlo. Así no le gusta. Eso es la fe hebrea, eso es la fe bíblica. Y acá, yo sé que esto puede sonar feo, yo no lo estoy diciendo por mí, pero esto es así. No importa lo que digan los demás, no importan las recomendaciones que hagan los líderes fuera de las demás comunidades, que no tienen incluso, como lo dije hace un momento, el contexto. Y aún así, si lo tuvieran, si es una persona consciente e inmadura de lo que la Torah dice, se cuidará de qué, de siempre aconsejar y guiar a esa persona al respeto de su líder y a la sujeción de las autoridades dignas de honor. Incluso en el judaísmo existe un eslogan entre los rabinos que cuando viene alguien a preguntarle, lo que le dice es consulten a sus rabinos. Consulten a sus rabinos para detalle de cómo aplica la halajá en su caso. ¿Por qué? Porque en el judaísmo y en la fe hebrea en general, el líder, la autoridad es el decodificador de la Torah. Por eso es importante que los líderes tienen que ser gente con conocimiento de la Torah. Porque ya lo hemos hablado, que aparte hemos dicho que el líder de una comunidad tiene que ser un juez. Porque imagínense que alguien, acá nuestro ángel Eduardo es abogado, imagínense que él se vaya en una, ¿cómo se llama? En una litigación, ¿no, mi ángel Eduardo? Delante de un juez que sea un ignorante de las leyes. ¿Cómo va a juzgar bien ese juez? ¿Cómo va a dictaminar una sentencia ese juez? Al final del día puede estar haciendo algo injusto. Por eso los líderes tienen una responsabilidad muy grande de instruirse. No puede ser un ignorante, todo lo contrario, tiene que ser un maestro de Torah para poder que enseñe al pueblo cómo hacerlo y que tenga discernimiento y tenga esa revelación de lo alto. Imagínense ustedes al rey Salomón, que se le presentaron estas dos mujeres con un niño. Él no solamente tenía conocimiento de la Torah, tenía discernimiento de la Torah, porque la Torah hace sabio al sencillo. No es conocimiento solamente, es sabiduría y revelación. Es discernimiento. Ese es mi hijo, no, ese es mi hijo, no, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Muy bien. Las dos están peleando su hijo, todos quieren el niño vivo, nadie quiere el niño muerto. Tráigame una espada, colóquenlo allí. Una madre. ¿Qué hizo la madre? La verdadera madre. Agarró a su niño y se lo dio. No importa si no lo tenía, la verdadera madre, ¿qué hizo? Le cedió su hijo a la que no era la madre, pero para verlo vivo. Y la otra, sí es mi hijo. Mentira. Salomón, por el discernimiento del espíritu, le quitó el hijo a la madre falsa y se lo dio a la verdadera madre, porque entendía más allá de la letra lo que existe en lo profundo del corazón a través del discernimiento que da el Eterno por el estudio de su palabra. Cada autoridad funciona como un mediador entre Adonai y los miembros de la comunidad. En tanto, ¿qué es lo que hace? Instruye a los miembros de la comunidad en ese sendero, en ese camino que debe llevar a nuestro Padre. Recuerden esto, en la fe hebrea, la figura del mediador no es como alguien que reemplaza al Eterno, sino como uno que el Eterno, nuestro Padre, pone en tu camino
para enseñarte cómo andar agradando a nuestro Padre. En la fe hebrea, el mediador no es uno que te aleja del Eterno, es uno que te enseña cómo elevarte espiritualmente, para que tú tengas acceso directo a Adonai, echando mano a los méritos de Mashiach. En la fe hebrea, un mediador no es uno que te separa de Adonai, es uno que te enseña los caminos del Eterno, te enseña Torah para que tú mismo eventualmente no necesites más de maestros. Es la muy mal interpretada: todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Automáticamente la gente piensa que eso es un poder. No, eso es una autoridad rabínica de que ahora no necesita más de maestro. Tú mismo puedes interpretar la Torah y la puedes enseñar porque ya tienes, ya has crecido, ya eres maduro. Esa es una graduación de discípulos. Entonces, ¿cuándo sucede esto? El maestro enseña a un discípulo a adquirir ese conocimiento para que después ya no necesite más de maestros, sino que conozcas a esa perfección los caminos del Eterno y sepas cómo vivir una relación íntima con el Eterno todos los días de tu vida. ¿Quién me dice amén? Amados, las Escrituras nos enseñan estas Amén. verdades en muchos lugares y de diferentes formas. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que sucedió con Miriam? Una vez que Miriam, por ejemplo, la hermana de Moshe Rabenu, ¿qué hizo? Habló en contra de su hermano. Hizo la Shon Hará, que dijo, incluso arrastró consigo a su hermano a Aarón, porque Moshe había elegido a una mujer cusita como esposa. Y ellos no estuvieron de acuerdo con Moshe. Y como ella era profetisa, ¿sí? ¿Qué le dijo a su hermano? Solamente a través de Moshe ha hablado Adonai. En otras palabras, tú y yo somos profetas. ¿Por qué Moisés va a hacer todas estas cosas que está haciendo? Si Adonai también ha hablado con nosotros. Pues mira, ¿sabes? Que se quede él con su mujer y nosotros nos vamos a encargar de dirigir al pueblo. En pocas palabras, eso fue lo que dijo. ¿Quién estaba escuchando? ¿Quién estaba escuchando eso que dijo Miriam y a Aarón allí a escondidas? ¿Quién estaba escuchando? Yahweh, nuestro Padre. ¿Verdad que sí? Y se presentó ¿dónde? La carpa de reunión. Los mandó a buscar a su presencia. Y cuando vinieron, ¿qué les dijo? Miren, entre todos, Moshe, eso está en número 12. Número 12 del 5 en 8 en adelante. Entre todos, Moshe es mi varón, mi hombre de confianza. Cuando con los demás yo hablo a través de visiones, hablo a través de sueños, pero con Moshe yo hablo panim le panim, rostro a rostro, cara a cara, personalmente, porque él es mi hombre de confianza, boca a boca hablo yo con él. No necesito otras cosas para hablar con él. ¿Qué significa que Adonai hablaba con Moshe cara a cara? Significa sin intermediarios. ¿Por qué? Porque Moshe se había elevado tanto espiritualmente. Moshe tenía un alma tan desarrollada. Moshe se había anulado tanto a sí mismo para hacer la voluntad de Adonai que se volvió uno con Adonai. ¿Era Moshe el Todopoderoso? No. De allí que muchos dicen, cuando dijo Mashiach, el Eterno y yo somos uno, ¿vio? Es que el Mesías es el Padre. No, es que el Mesías tenía un alma, su presencia era tan elevada que era uno con el Eterno, similar a Moshe. Moshe se volvió el hombre de confianza de nuestro Padre. Y amados, lo mismo te puede ocurrir contigo. Si tú te animas a ti mismo haciendo siempre la voluntad del Eterno y te conviertes en esa persona de confianza de Adonai, tú también puedes tener una relación cara a cara con Adonai a través de Mashiach. Si ese es tu caso, entonces ya no necesitas más de maestros, ya no necesitas más de profecía ni de mediadores. Tú mismo te has vuelto un hombre de confianza de Adonai, una mujer de confianza de Adonai. La pregunta es, ¿has logrado tú eso?
¿Cuántos de nosotros hemos logrado eso? Pero si no lo hemos logrado, obviamente necesitamos un mediador. Y no estamos refiriéndonos a Mashiach todavía. Ya lo hemos hecho. No todavía, ya lo hicimos. Si nosotros todavía no nos sentimos las personas de confianza del Eterno, entonces necesitamos que alguien nos siga instruyendo en la Torah. Que alguien nos siga ayudando a nuestro refinamiento espiritual, a nuestra renovación espiritual. Y cómo llegar finalmente a esa meta extraordinaria. En otras palabras, desde el punto de vista de la fe hebrea, tú y yo necesitamos un sadik, un justo, que nos oriente en el camino. Y en ese sentido es que necesitamos siempre a Mashiach y a los tzadikim, a las autoridades de cada generación que nuestro Mesías ha instituido para el servicio de la comunidad, para guiarnos en el mundo de la obediencia a los mandamientos, no para reemplazar al Eterno, sino para encaminarnos hacia el Eterno. Y voy a decirte algo fundamental. En la fe hebrea, usted no puede tener dos maestros. ¿Quién se acuerda cuando hemos hablado de Hillel y Shammai en la clase de historia que hemos tenido? ¿Verdad? La fe hebrea, ¿por qué? Porque cada maestro interpreta varias cosas de las escrituras de diferente manera. La mayoría siempre tratamos de andar alineados. Incluso una de mis banderitas, entre muchas banderitas, que yo siempre levanto es la unidad. No con los que hacen el mal, no con los que andan de perversos, no. Con los que buscamos servir al propósito de Mashiach en unidad. Independientemente de las pequeñeces o diferencias que no son salvíficas, estamos dispuestos a anularnos siempre que haya unidad para el crecimiento general del cuerpo. No lo digo para jactancia, toda la gloria es para nuestro Padre. Sin embargo, no, si usted quiere crecer, usted no puede estar teniendo dos maestros. Porque es bien sabido en la historia hebrea de nuestro pueblo que lo que Shammai permitía, Hillel lo prohibía. Y lo que Hillel prohibía, Shammai lo permitía. Tú no puedes tener a Hillel y a Shammai peleando. Porque va a haber un conflicto en tu vida. Y vas a empezar a ser desleal en algún punto de tu vida con tu maestro o con aquella persona que te está ayudando en tu refinamiento espiritual. Es decir, no puedes tener a Hillel y a Shammai juntos. Más de 350 diferencias de interpretaciones tenían estos dos maestros de Torah, grandes maestros de Torah. Varias veces Mashiach avaló a uno y contradijo al otro, o avaló a este y contradijo al otro. Tú puedes escoger tu maestro, tú tienes todo el derecho de escoger tu maestro. Pero si tú realmente quieres, primero tienes que esperar algo muy importante, que tu maestro también te escoja a ti. ¿Qué dijo Mashiach? No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Amado, pero ahí pasa algo muy importante. Para un estudiante, dejar a su maestro, ¿oyó, Elías? Dejar a su maestro y buscarse otro es como, mira, es como beberse este vaso de agua. Fácil, ¿verdad? No, este no, otro vaso de agua, porque este me lo estoy bebiendo yo. Un estudiante, dejar a su maestro, para él es fácil. Es como beberse un vaso de agua. Pero para un discípulo, dejar a su maestro y abandonarle es impensable. Incluso para muchos discípulos, solo la muerte puede separarlo. Amados, una cosa es ser estudiante y otra cosa es ser discípulo. Los estudiantes van y vienen, pero los discípulos se mantienen hasta el final. Mashiach tuvo, ¿cuántos discípulos? Miles de discípulos. O miles, no de discípulos, perdón, miles de seguidores, miles de estudiantes, pero discípulos muy poco. Y en su momento más difícil, ni uno quedó. Todos lo abandonaron. ¿Qué se puede esperar de nosotros?
Por eso la meta es parecernos a Mashiach. Porque aún él, todos mis discípulos me abandonaron, no voy a seguir. ¿Qué hizo él? Siguió haciendo la voluntad del Eterno. ¿Verdad que sí? Por eso siempre es seguir haciendo la voluntad del Eterno. Si tú no has alcanzado la perfección, amado hermano, amada hermana, entonces necesitas un maestro, alguien que vele por ti, que vele por tu familia, para que te oriente en el camino, alguien con quien tú puedas abrir tu corazón, con quien tú puedas compartir tus cargas, que no te va a condenar cuando te equivoques, ¿sí? Porque obviamente puede llegar al momento en tu vida que te vayas a equivocar. Muchos hermanos sí te van a poder condenar, no es que puedan, sino que muchas veces lo hacen. Y eso no es así, porque errores tenemos todos, ¿verdad? Pero un buen maestro no te condena porque te equivocaste, Amén. te ayuda a restaurar. Dijo Shaul, ustedes, ¿sí? Que están firmes, ayuden al caído, teniendo cuidado de ustedes mismos. Un buen maestro te va a ayudar a mejorar y a elevarte a que llegues a tu meta final, que no usará la información que tú le reveles, jamás la usará para hacerte daño, sino para encaminarte en la senda de la Torá y de la vida eterna. Incluso que cuando te portes mal, te corrija con amor. Y que cuando te portes bien, te aplauda con sinceridad. Hasta que te hayas perfeccionado, y una vez que te hayas perfeccionado, entonces serás un maestro para los que te necesitan. Y esa línea ininterrumpida de justos que llevan la Torá, que enseñan a Mashiach, no se acabarán. ¿Por qué? Porque los hombres morimos, pero la Torá que enseñamos es eterna. Es eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Padre Celestial por su palabra que es eterna? Amados, tenemos un compromiso muy grande y siempre la idea es no vivir, porque una de las cosas que nos enseñó la parashá de esta semana es que la gente piensa, el que no ha entendido, que no pertenece a una religión, sino que pertenece a un pueblo, siempre piensa de manera individual. Pero el que ha entendido lo que es vivir en la fe hebrea a través de Mashiach, piensa como pueblo. Se preocupa por el pueblo y cuál es su impacto en el pueblo. Y si lo está haciendo mal, se corrige. ¿Por qué? Porque sus actitudes, sus acciones no solamente le van a afectar a él o a ella de manera particular, sino al pueblo de manera general. Entonces, amados, tenemos una responsabilidad grande. Esta serie de enseñanzas, esto es uno de los aspectos de lo que es la justificación a través del Mesías, que hay una de esas aristas que nos ayuda a nosotros a corregirnos, porque el trabajo de Mashiach no termina ya solamente en el cielo, obviamente, al lado del Padre, sino que a los líderes los faculta para que ayuden a justificar, porque de nada sirve una persona que se arrepiente y peca con el mismo pecado. No hay un arrepentimiento sincero. ¿Qué hace Mashiach? Instruye a sus autoridades, a sus siervos, a que se preocupen, a que se causar que los que están cometiendo esas fallas se autocorrijan con la instrucción de su palabra. Todo esto es un propósito global. Esto es una arista de la justificación del Mesías, que a través de sus autoridades se logra la perfección del cuerpo y juntos alcanzar la meta. Porque esto no es una carrera de quién llega primero, es una carrera de resistencia, pero lo mejor es correr juntos y es caminar juntos. Amados, para el próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, y así nos lo concede, vamos a estar hablando de algo muy importante, la justificación en el Mashiach y también el Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Vamos a estar tocando esos temas, porque también hay algunos que están confundiendo la justificación del Mashiach con la circuncisión. O la circuncisión y no están tomando en cuenta la justificación que viene por Mashiach. Y, como lo dije al principio de esta serie de enseñanza, lo que añade el ser justificado a Mashiach. Esos requisitos que se nos aporta por lo que a Abraham se le contó por justicia, por su fe.
¿Lo hizo Abraham? No lo hizo, pero su fe le alcanzó para que legalmente le fuese contado. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Vamos a rendirle un fuerte aplauso a nuestro Padre que está en el cielo. Bendito es Él.